Bienvenidas una vez más, un lunes más. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Restaurando al Ser con Ivonne Armand. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La doctora Eugenia McCarthy. Hola, buenas tardes. Y su servidora Diana Medina. Y recuerden que somos el espacio donde te acompañamos desde la parte oscura y temerosa de tu mente hasta la luz y el amor incondicional de tu corazón. Bueno, el día de hoy nos han solicitado mucho que nos extrañan a las 3. Nosotros hemos querido traerles invitados para traer otras perspectivas, pero bueno, ya nos dijeron que nos extrañan solamente a nosotras 3, escucharnos charlar a nosotras 3. Entonces, bueno, a petición del público aquí estamos. Hoy vamos a hablar de las constelaciones familiares. ¿Sí? Entonces, las constelaciones familiares son interesantes como técnica de intervención terapéutica. Sin embargo, nos interesa mucho el tema, no solo porque son un aporte muy enriquecedor, sino porque desde nuestra perspectiva se ha generado también la fantasía de que con que vayas y consteles un problema ya se soluciona, y me parece que eso es un error, ¿sí? Entonces también queremos aclarar cuál es la función o la contribución en verdad de las constelaciones familiares al proceso terapéutico, ¿no? Y cómo puede ser un facilitador del proceso terapéutico, pero en ningún momento sustituye un proceso terapéutico individual, ¿sí? Entonces, pero bueno, para ir aclarando ese punto, le doy la palabra a Ivonne Armand, que además ella es, ¿cómo se llama? Su especialidad es precisamente la terapia sistémica, sobre la cual está basada las constelaciones familiares. Ivonne. Así es, gracias. Bueno, no sé si se escucha, tenemos nuevo tema musical en este programa que nos gusta mucho, acerca del colibrí, un ave mágica, y que, bueno, creemos que es importante mencionar esto porque, pues así como el colibrí nos trae buenas noticias, ¿no? Nosotros también intentamos traer esas buenas noticias y poder reflexionar acerca de estos temas tan importantes que nos abren la conciencia y nos permiten ver más allá de lo evidente, ¿no? De lo que ya está. Ponía yo, ahora que compartí el tema del programa y esto, ponía yo que somos mucho más pensados de lo que creemos, ¿no? Porque nuestros sistemas familiares traen una carga ya de información tan grande que nos obligan de alguna manera a actuar de maneras que no son naturales y que no son tan de libre albedrío como lo podríamos creer, ¿no? Entonces, bueno, los sistemas familiares se llaman sistemas familiares precisamente, bueno, y de hecho, constelaciones familiares, ¿no? Que viene dado sobre la base de toda la teoría de los sistemas familiares, de la terapia familiar sistémica. Y bueno, haciendo un poquito de historia, la terapia familiar sistémica surge después de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta a la necesidad de acelerar la terapéutica de los seres humanos. Porque como podrán imaginar, el planeta quedó devastado, ¿no? Con esta guerra. Se destrozaron familias, se destrozaron seres humanos, quedaron muchísimos seres muy trastornados por haber vivido las atrocidades de la guerra directamente o indirectamente, ¿no?
siendo familiares o viéndolo en la tele, ¿no? Parece mentira, pero verlo en la tele también tiene una afectación muy grande en cada uno de nosotros. Cómo la economía fue trastornada, en fin, todo se volvió loco. Y entonces se dieron cuenta que la psicoterapéutica tradicional, que venía siendo el psicoanálisis, no podía lidiar con todo eso porque no había suficientes psicoterapeutas y además no se podía alargar el proceso de terapia tanto, tenía que ser algo más conciso, ¿no? Y de ahí surge la terapia familiar sistémica, en donde se atiende al sistema completo, ¿no? Y entonces es mamá, papá, hijitos, y todos ahí, y hacemos intervenciones muy estratégicas, muy rápidas. La idea era en 10 sesiones poner a la familia en un mejor estado del que venían, ¿no? Por supuesto, a la larga, ¿no? Nos hemos dado cuenta que aunque sí funciona muy bien, de todas maneras seguimos necesitando los procesos terapéuticos individuales, ¿no? Ya para cuestiones más profundas y más de largo plazo. En ese contexto, llega Bert Hellinger y él, que trabajaba en pueblos indígenas mucho, ¿no? Y estudiando con ellos, viendo lo que ellos hacían, se dio cuenta que ellos, los indígenas, hacían mucha constelación familiar con piedras en el piso, en la arena, ¿no? Cuando estaban haciendo sus fogatas, tratando de solucionar los asuntos del pueblo, usaban estas piedras como representantes de los seres ahí en eso. Y bueno, él aprendió mucho de esto y desarrolló toda la teoría de constelaciones familiares, que inclusive se volvió ya como algo aparte de toda la parte de terapia familiar sistémica. Pero está fundamentada exactamente en lo mismo, ¿no? En que somos constelaciones familiares, como hay constelaciones en el cielo, ¿no? Así como tenemos la constelación de Tauro y de Leo y de Acuario y de lo que quieras, que están en el cielo y que generan, que se dan porque están colocadas las estrellas de cierta manera, los planetas de cierta manera, y tienen un movimiento de cierta manera. Igual las familias están consteladas de cierta manera y no hay posibilidad de que un ser de la familia tenga un movimiento aislado o un movimiento solo que no tenga que ver con su sistema, ¿no? Siempre que un ser en una familia hace un movimiento, todo el sistema se ve afectado, así como en el cielo, ¿no? Si un planeta hace un movimiento extraño, todo lo demás se hace un caos. De primera instancia se hace un caos, en lo que vuelve a encontrar su espacio y se vuelve a colocar en donde cada uno se coloca, ¿no? Y bueno, estos movimientos son muy evidentes, aunque no nos guste, ¿no? Nos choca esto en la familia, pero sucede y siempre ha sucedido y seguirá sucediendo cuando hay cambios de etapa en las familias, ¿no? Todo lo que son el ciclo vital de la familia que va transitando por estas etapas. El saltar de una etapa a otra siempre incluye un tiempo de caos en el que se tiene que reacomodar el sistema para ajustarse a la nueva etapa. Y eso, pues, no sé, realmente
de dónde venga, ¿no? A lo mejor ahorita lo platicamos, ¿no? De dónde viene este asunto de no querer cambiar, no quererte mover del lugar, ¿no? No querer que esto se entre en un caos, como puede ser, obviamente, un matrimonio, ¿no? Como puede ser el nacimiento de los hijos, el cambio de casa, los famosos terribles 2 años, la adolescencia, cuando los hijos se van, cuando los hijos regresan, este, ¿no? Todo eso siempre son etapas que vamos transitando y que van generando cambios y que hacen estos movimientos intensos que hacen estos cambios, pero además ahora le agregamos la idea de que las familias están sustentadas en unas ideas preconcebidas, preconstruidas por la sociedad, por los sistemas políticos, económicos, tal, que hoy por hoy nos tienen con árboles volteados de cabeza. Claro. Así. ¿No? Y que entonces lo que hace el proceso de una constelación familiar es intentar poner orden en la familia, que ese es uno de los principales postulados de Hellinger, traer orden a la familia. Claro. Quizá nada más habría que aclararle a qué nos referimos con que los árboles están volteados de cabeza. Es decir, que los hijos están haciéndole de padres, los padres están haciéndole de hijos, ¿no? Y los abuelos están haciéndole de nietos, ¿no? El que se enferma es el perro, ¿no? Exacto. Además, ajá. Oigan, hablando de Bert Hellinger, pues él, a mí lo admiro mucho porque junto con Hammer hicieron una revolución, ¿no? Con lo que ellos descubren. Y lo que descubre Hellinger son las leyes básicas que rigen a la familia. Y que además estas leyes son, fíjense bien, sistémicas, arcaicas e inconscientes. Y es lo que tú acabas de explicar, Ivonne, ¿no? Así es. Que tienen toda una relación con nuestros antepasados, ¿no? Que es una de las razones por las cuales pensamos menos de lo que creemos, ¿no? Y que es importante que lo sepamos. Ay, pido una disculpa por mis perritos. Son parte del sistema. Son parte del sistema. Disculpada, gracias. Ok, y también algo que me gusta mucho, porque además yo creo que eso es la conexión con la parte espiritual de la vida, es que estas leyes naturales son para restaurar el orden en los vínculos, ¿no? De estos sistemas, a través del amor, para que el amor pueda fluir entre los miembros de ese sistema familiar. Y eso es, pues, el trabajo de la parte espiritual. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que yo quiero rescatar algo que decía Ivonne cuando contaba la historia de la terapia sistémica, ¿no? Y bueno, después los aportes de Hellinger. Y es que, vamos, hoy en el mundo de las psicoterapias, ¿no? Pareciera que una psicoterapia tendría que competir con otra. Y en realidad, si vemos el proceso histórico, lo que nos damos cuenta es que han surgido también para cubrir las necesidades de la sociedad. ¿Sí me explicó? Entonces, en su momento fue el psicoanálisis, ¿no? Después viene la terapia sistémica o las intervenciones, las denominadas intervenciones breves, ¿sí? Que cada una tiene un objetivo distinto y está diseñado para trabajar con un grupo específico de población, dadas las necesidades de esa población, ¿no?
y que además lo dijiste muy claro, hay terapias específicas para trabajar con, por ejemplo, los veteranos de guerra, ¿no? Donde claramente la técnica psicoanalítica probó pues que no contribuía o no era la más adecuada. ¿Sí me explicó? Pero eso no quiere decir que el psicoanálisis no sirva, ¿sí? De la misma manera en que si tú vas y haces una constelación y no se resuelve mágicamente el asunto, no quiere decir que las constelaciones no sirvan. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que hay que quitarle la fantasía de que una terapia tiene que resolver todos los problemas. No, las terapias han sido diseñadas y por eso hay técnicas de intervención específicas, aunque hay puntos en común, pero hay técnicas de intervención específicas para distintos problemas en distintos contextos históricos, ¿no? En distintas situaciones. Entonces, una cosa no excluye a la otra. Entonces, por eso para mí el proceso terapéutico individual, ¿no? Claro, yo con la formación que tengo en psicoanálisis y porque esa es la terapia que a mí me ha ayudado, pero eso no significa que no haya encontrado muy útil participar de una constelación familiar donde me doy cuenta de cosas que después agarro mi paquetito, ¿no? Mi moloquito y me lo traigo a la terapia individual y lo trabajo en la terapia individual. Entonces, en realidad, son terapias en un dado momento que pueden complementar el proceso terapéutico personal, ¿no? Y vamos, para mí eso es importante porque de repente yo veo mucha rivalidad, ¿no? Promovida incluso también por los mismos psicoterapeutas de las distintas, entrenados en las distintas técnicas de intervención, ¿no? Que critican a unos y critican a otros. No, porque más también hay distinto tipo de paciente, ¿no? Hay pacientes a los que una terapia sistémica, una terapia cognitivo-conductual les puede funcionar muy bien, ¿sí? Pero otros no, ¿sí? Así es. Entonces, un modelo de intervención terapéutica no es la panacea, no tiene que resolver todo, ¿sí? Entonces, pero claro, parte del proceso de crecimiento personal es descubrir cuál es el modelo de intervención terapéutica que en este momento de tu vida te resulta útil, ¿sí? Que a lo mejor no va a ser el modelo terapéutico, el modelo de intervención o la técnica que te sirva en 20 años, pero ahorita sí. Es como mantener esa flexibilidad, ¿no? Y no esperar que todo se resuelva con una sola cosa, ¿no? Porque eso me parece que es uno de los grandes errores, ¿no? Y de las expectativas, de las falsas expectativas que tenemos de las terapias en general, ¿no? Así es. Así es. Aunque las constelaciones familiares sí pueden ayudar mucho, pero en el entendimiento de que hago una constelación y tengo que seguir con el trabajo, ¿no? Tengo que seguir porque no es magia, hay que seguir trabajando para reconocer todos estos vínculos, ¿no? Que se han modificado en mi sistema familiar. Claro. Y bueno, hay, no sé si las recuerdas, Ivonne, 3 leyes importantes de las que habla Bert Hellinger. Una es la ley de la pertenencia, que esto significa que un individuo pertenece a un sistema, ¿no? Y nadie lo puede sacar de ese sistema. O sea, es mi linaje, yo estoy ahí, y aunque le hagan fuchi y lo quieran ver feo y no lo reconozcan, esa persona pertenece a ese sistema, ¿no? Así es. Sí, esa es bueno, a ver, nada más para terminar de redondear entonces la idea del beneficio que pueden tener las constelaciones familiares per se, ¿no? Es porque sacan a la luz las dinámicas ocultas, ¿no? Aquello que no estamos viendo. Porque en una terapia individual, como es individual, ¿no? Pues yo estoy viendo esencialmente a la persona que estoy viendo, ¿no? Y aunque, claro, un buen terapeuta, por supuesto que ve su entorno familiar, ¿no? Como no estoy viendo a los otros seres, yo solo estoy escuchando el discurso de
de este personaje que está aquí conmigo, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que la terapéutica individual tiene una cierta pequeña limitación en cuanto al discurso que estoy escuchando, porque no estoy escuchando el discurso de mamá, de papá, de tal, ¿no? Entonces, lo que hace la constelación es que saca a la luz esa dinámica oculta, porque Hellinger lo que se dio cuenta, y bueno, la terapia familiar sistémica, que es la que está atrás de eso, que es toda una ciencia muy bien fundamentada, se da cuenta que hay procesos energéticos. No son procesos físicos o de lenguaje, son procesos energéticos, ¿no? Ujú. Tu papá puede ser que nunca jamás te haya dicho pórtate bien, pero energéticamente siempre estuvo presente, ¿no? Ujú. Y eso es lo que en las constelaciones se ve muy claro. ¿Okay? Bueno, creo que vale la pena, antes de ahondar en esta ley de la pertenencia, platicar brevemente de qué trata una constelación familiar, porque no sé si todo el mundo lo sepa, pero bueno, vamos a contar, ¿no? La idea original, porque ahora ya ha tenido vertientes por ahí diferentes, pero la idea original es que esta persona que quiere hacer una constelación, que trae un tema que lo está molestando, que no sabe qué es eso y que quiere ponerlo ahí, llega a una sesión en donde hay un grupo de personas que se juntan para hacer esto. Estas personas no se conocen entre ellas, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor tú invitas a tu amiga o a tu prima o tal, pero en general es un grupo de gente que no se conocen entre sí, porque el grupo es muy importante, es lo que va a hacer que se abra un campo de energía que permita que las cosas fluyan y salgan a la luz. Entonces, estos seres que se juntan van a participar representando a los integrantes de mi familia, ¿no? Entonces, yo llego con mi tema, lo pongo sobre la mesa, el constelador más o menos, obviamente ya tiene idea porque ha estudiado, ¿no? Piensa qué es lo necesario y entonces te dice, ¿no? A ver, ¿quién de estos que está aquí en este grupo puede representar energéticamente a tu mamá, a tu papá, al hermano, al tío, a aquellos seres que vengan al caso según la problemática que tú hayas presentado, ¿no? Y entonces se hace una especie de teatro, ¿no? Siempre he pensado que Hellinger ha de ver coincidido con Jodorowsky en algún momento de su vida, Ajá. porque es un teatro como los que hacía Jodorowsky, ¿no? De representación de la problemática. Y entonces cada uno de los participantes va refiriendo qué está sintiendo en su cuerpo, ¿no? Y lo actúa, porque el cuerpo toma la energía de ese ser y no sé, a lo mejor si estamos teniendo a una mamá deprimida, ¿no? Inmediatamente el cuerpo toma esta corporalidad, ¿no? Hay personas que refieren que se sienten muy cansadas, que se quieren sentar, que no quieren estar ahí, que sienten ansiedad, no sé, lo que sea. Y es justo todo eso lo que nos va dando la pauta para saber cómo es que está desacomodado el sistema, ¿no? Y Y bueno, algo que me recordaste ahorita, Ivonne, es que si yo soy la que va a hacer la constelación,
cuando escoges a la persona que va a representar a algún integrante de tu familia, lo haces por resonancia. Entonces es como, a ver, ¿quién de estos que desconozco, porque generalmente es gente que no conoces, sería como mi papá? Y lo vibras, o sea, lo sientes, ¿no? Y lo atraes y lo paras ahí. Y es sorprendente las sensaciones que puedes experimentar cuando tú estás haciendo parte de este teatro. Porque ahorita que decías que si la mamá o el papá estaban deprimido, tú sientes que te encorvas, adoptas una postura diferente, tu facies cambia. Y una vez yo ayudé a hacer una terapia, una constelación, y resulta que era un papá que había levantado un negocio y las que estaban haciendo la constelación eran 4 hijas porque no entendían por qué el negocio que iba muy bien venía de picada, ¿no? Y cuando a mí me escogen como para ser el padre, en el momento que me dijeron, en este momento déjate sentir, yo me tiré en el suelo. Así porque no me podía estar de pie, o sea, dijo, es que me tengo que tirar en el suelo. Me dice, pero ¿cómo te vas a tirar al suelo? Sí, me tengo que tirar en el suelo, y me tiré al suelo, ¿no? Y entonces era una depresión muy profunda de ese hombre porque su hijo había muerto, ¿no? Entonces es muy, no sé, la experiencia es muy gratificante, ¿no? Es impresionante, la verdad, vivirlo como el que constela, vivirlo como acompañante, vivirlo como terapeuta, vivirlo como espectador nada más. Es bien impresionante porque en cualquier posición que te pongas tienes un beneficio, ¿no? Sí, estás resolviendo algo. Tú estás resolviendo algo. Porque seguramente, ¿no? Cuando a ti te escogieron para eso, seguramente tú traías un tema de algo similar o parecido y que a ti hacer esa representación te hizo sentido, ¿no? Y te acomodó también cosas a ti. Claro. Entonces es súper... es una energía además muy generosa, porque me pongo al servicio claro. ¿no? del sistema, de los sistemas, porque son muchos sistemas ahí entrelazados, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, ahora sí, entrando a esta ley de la pertenencia, lo que sucede entonces es que todos aquellos seres que no han sido reconocidos en el sistema familiar porque pues fue un ladrón y no lo quieren reconocer, porque se casó con quien yo no quería y lo corrí de mi casa, porque no estudió lo que tenía que haber estudiado y le hice el feo y lo desheredé, porque era un enfermo mental. ¿Se acuerdan que escondían a los enfermos mentales, no? Y no se habla de ellos. O cuando uno de la familia se suicidó y entonces nos callamos la boca, ¿no? O sea, todos esos seres no reconocidos buscan ser reconocidos, buscan su pertenencia, ¿no? Acomodarse donde tienen que ir y que el sistema lo honre su espacio, honre su función, honre que gracias a que ese ser hizo eso que hizo, yo estoy donde estoy. Sí, que honre su existencia, ¿no? O sea, sí. Porque al final del día es esta parte de... Hay familias que necesitan que alguien enferme o que alguien cumpla la función del enfermo para que otros puedan tener una buena vida, ¿no? Entonces, al enfermo o al que sufre lo que sea, se le tiene que reconocer, se le tiene que dar ese lugar, ¿no? Porque gracias a que tú has cargado con estas cosas del sistema, yo, ¿sí?, he podido hacer una vida y he podido ser independiente y he podido tener abundancia, tener mi propia familia. ¿Sí me explicó? Entonces, yo creo que eso es también lo que estás diciendo, ¿no? Entonces,
se le reconozca su existencia, su función y el valor que ha tenido para la familia, ¿no? Pero fíjense que tenemos que aprender esto para poder reconocer que este ser, aunque fue un drogadicto y luego se suicida, o que fue un ladrón y mató a alguien y se volvió asesino, eso que pasó sirvió para equilibrar el sistema familiar. Así es. Eso es lo que equilibra mi sistema. Pero entonces, en lugar de rechazarlo, que además por ley no puede nadie ser rechazado de un sistema familiar. No, no, porque el sistema mismo se regula, por eso es que decimos que somos más pensados de lo que creemos, porque el sistema se regula, ¿no? Yo me acuerdo en algún momento, bueno, me han tocado muchas constelaciones en donde hay una persona deprimida, ¿no? Que no tiene energía para la vida. Y el sistema te lleva a ubicar a un muerto. Casi el 100% de las veces que hay una persona que no tiene energía para la vida es porque hay un muerto no reconocido, ¿no? Un muerto que murió en condiciones, no sé, terribles, que no se quiere hablar de ello, que no se comunica, ¿no? Pero el muerto habla. El muerto habla a través de todo el sistema. Sí. Y se ve mucho, ¿no? También lo que se ve muchísimo, y es que aunque tú no lo sepas, tú no necesitas saber tu historia, porque sale ahí representada. Lo que sale mucho son abortos, ¿no? Abortos, sobre todo los provocados, que dan vergüenza, que nadie habla de ellos, ¿no? Y que entonces de pronto viene esta hija mayor, ¿no? Con una depresión, ¿no? o sin vitalidad, ¿no? Y que hay un aborto provocado de la madre que nunca le dijo al esposo actual que había tenido un aborto, y entonces esta niña no es la primera. Exacto. Ella no es la primera. El primero es aquel, y aquel hay que reconocerlo como primer hijo, aunque no haya nacido. Fue el primer hijo. Y entonces cuando se ordena el sistema y se le da su lugar a cada quien, esta hija puede retomar su vitalidad de su propia vida, no de la del hermano al que no le fue permitido vivir. Así es. Déjame, ahorita, antes de que nos digas la segunda ley, Eugenia, déjame poner los saludos aquí. Bueno, como siempre, está Meditation, que debe ser Adriana, feliz, hola. Silvia, hola, maravillosa tarde. Marilis, se oía eco al principio, sí. Sí. Dice, me gustó la canción que pusieron al principio. A nosotros también, está muy bonito. Hola, Amparo, ¿cómo estás? Felicidades. Cris, que siempre está aquí escuchando todos los programas, hola. Y una buena pregunta, dice, participé en una constelación y fluí, pero el organizador trató de dirigirnos evitando el fluir nuestro. ¿Eso es válido? Pues mira, es muy complejo poder decir qué fue exactamente lo que tú percibiste como que el organizador lo llevó, me imagino que entendiste que lo llevó a un lugar que no era el que, no lo sé, ¿no? Es muy difícil saberlo, pero te puedo, como participante en constelaciones, te puedo decir que la mejor constelación que yo he hecho en mi vida fue con una mujer francesa que lo trajo a México, que trajo las constelaciones a México, y ella fue discípula de Bert Hellinger por muchos años, Brigitte, no me acuerdo su apellido ahorita. Bueno, ella hacía la constelación sin hablar,
impactante, sin hablar. Yo constelé con ella y entonces lo único que hizo fue preguntarme como mi tema, ¿no? ¿Cuál es el tema que traes? Simplemente dije la relación con mi hermano, fue todo. Y ella fue moviendo, ¿no? Todo el teatro, casi sin pronunciar palabras. Fue impactante, ¿no? Impactante. Como la habilidad para sentir la energía y el sistema. Y cómo todo fluyó de una manera pues, maravillosa y no hubo... porque además algo que sucede en las constelaciones también es que nunca hay un cierre de lenguaje, ¿sabes? Se queda la energía. Y de hecho te dicen que después de constelar no hables de lo que sucedió en la sesión por 1 o 2 meses hasta que la energía se acomode y tome su lugar. Y ya después puedes hablar de ello, ¿no? Así es que, pues como en todo, hay buenos consteladores y hay otros que no son tan No buenos. son tan buenos. Sí. Dice Cata, poner en la mesa a los no reconocidos, así es. No solo ponerlos ahí, sino hacer el proceso de reconocimiento, porque también otra parte muy importante de las constelaciones que se tienen que hacer al final unas frases de reconciliación, ¿no? Muy interesante, primera vez que escucho también explicado y que conozco sobre el tema, gracias. Siguiente ley. La siguiente ley que describe Hellinger es el sistema jerárquico. ¿Y qué significa esto? Que todos los sistemas familiares, ¿no? Se organizan jerárquicamente. Esto significa que el que llegó antes tiene prioridad al que llegó después, ¿no? O sea, no hay cómo hacerle. No hay. Y eso también, precisamente por esa ley, es que entendemos hoy que nuestros árboles están así, ¿no? En donde aquí, que estos son los hijos, ¿no? Sí. Bueno, aquí no se ven los frutos, pero los frutos serían los hijos, están sosteniendo al árbol, ¿no? Porque están mirando hacia sus padres y a sus abuelos y hacia sus ancestros, sintiendo que sus ancestros son incompetentes, ¿no? Y Sí. claro que sí, porque están con las raíces al aire, ¿no? No tienen nutrición, de donde deberían tener nutrición, ¿no? Así Entonces, bueno, el chiste es voltear el árbol, reconociendo la jerarquía de cada quien, sabiendo que mi ancestro es el grande, ¿no? Y yo soy la chica. Y es algo que continuamente, a mí me toca mucho en mis terapias, hacer que los seres reconozcan a sus padres como los grandes, ¿no? Sí. Tú eres el grande, yo soy el chico, tú eres el que cuida, yo soy el cuidado, tú eres el que da, yo soy el que recibe, ¿no? O sea, poner a cada quien en su lugar. Lo mismo que decíamos con el ejemplo de este aborto, ¿no? Ese bebé abortado, él es el grande, yo soy la chica, ¿no? Él es el mayor, él es el hermano mayor, yo soy la hermana segunda. Y colocamos a cada quien en su lugar y le damos su jerarquía y su orden, ¿no? Y hay muchos tipos de orden. Por ejemplo, algo que está sucediendo mucho ahorita en estas familias reconstruidas, ¿no? Donde uno ya tiene hijos y el otro también ya tiene hijos y se juntan y vienen los otros hijos, ¿no? Los hijos del primer matrimonio
tienen prevalencia sobre los del segundo matrimonio. Claro. No quiere decir que son más importantes, quiere decir que son los mayores, ¿no? Al igual que la segunda esposa viene después de la primera esposa. Exacto. Es, No hay cómo hacer. ni modo, así es. Y la primera esposa tiene su lugar y lo va a seguir teniendo forever and ever, siempre. Siempre será un ser que está ahí, perteneciendo a ese sistema, ¿no? Y que está, ¿no? Y podemos llegar a asuntos que inclusive de si hubo relaciones sexuales, ¿eh? Sí, es fuerte. Ahorita que estabas comentando esto, Ivonne, me acordé en esta parte del trabajo de la jerarquía. Mi hijo el mayor mide casi 1,90. Entonces, pues cuando era pequeño yo lo veía así, ¿no? Pero ahora que está grande yo lo veo así, ¿no? Porque yo mido 1,63, o sea, salió muy grande. Y parte de este trabajo para los sistemas familiares es que cuando él me quiere hablar o decirme algo importante, ¿saben lo que hago? Yo me subo a la escalera unos 2 escalones, ¿no? Para que quedemos él un poco más abajo que yo. Claro. Y cuando lo abrazo, siempre me subo las escaleras, lo abrazo y le digo, yo soy la grande y tú eres el chico, ¿no? Como parte de este trabajo de que aunque él a veces me ve para abajo, así como si yo fuera la chiquita, ¿no? Él energéticamente reconozca que él sigue siendo el chico. Así es. Así es. Sí, es que es bien fácil, Muy fácil. que haya un trastorno ahí de percepción, ¿no? Sí, sí. Por la simple altura, ya es bien fácil que él quiera ser tu papá, ¿no? Por como los hijos toman el lugar de los padres, ¿no? Y empiezan a tomar decisiones por los padres. Es como esta imagen que no sé si se acuerdan de lo que nos hablaba Mark Fisher, donde decía que el hijo se volvía como grande, grande, grande y veía a los padres chiquitos, 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 ¿no? Y entonces les quitaba esa jerarquía a los padres y esa energía a los padres, y entonces el hijo tomaba responsabilidades que no le correspondían, ¿no? Y con los padres adultos mayores es complejo, sí, pero no debemos nunca, nunca ceder a quererme subir, ¿no? Así es. En mi caso, mi papá tiene 98 años, ¿no? Digo, sí, obviamente ya se le notan los 98 y está encorvado y usa bastón, ¿no? Pero para mí siempre en todo momento tú eres el grande, yo soy la chica. Tú sigues siendo el grande. Tú sigues siendo el pilar de esta familia, ¿no? Y estás arriba, claro. Hay que ver cómo llevarlo al médico, ¿no? O hacerle de comer, lo que quieras, sí, por supuesto, pero no porque sea más chico o porque sea... Se hizo chaparrito. No, él seguirá siendo hasta el último de sus días el grande. Así es. Y bueno, pues pasamos a la última ley que tengo, que es el equilibrio entre el dar y el recibir. También hace un momento lo mencionaste, pero es súper importante el aprender esto. Ese también, híjole, es complejísimo. De entrada, porque el simple concepto de dar y recibir está todo trastocado, ¿no? Pareciera ser, o por lo menos en mi propia experiencia, las mujeres solemos
dar y 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 no nos gusta recibir. Pareciera ser que cuando recibes te quedas como en deuda, Sí. entonces mejor no recibo porque no quiero endeudarme. Y tiene todo que ver con la prosperidad y abundancia en las familias, ¿no? El que no se hace el flujo. Y otra vez tiene que ver con este árbol volteado y trastocado, ¿no? Porque si yo tuviera el árbol bien puesto, con la nutrición que viene de la madre de tierra, ¿no? Y abiertos los canales para que la nutrición va de aquí hacia arriba, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Luego, ya cuando algunos de los frutos caen y quedan alrededor, vuelven a nutrir, ¿no? el árbol y para que pueda seguir creciendo. Pero esto, si yo lo corto, si yo lo tengo así, lo que empieza a suceder es que el flujo va al revés y la tubería se tapa, ¿no? O sea, es como, es que es, este ejemplo a lo mejor queda más claro si pienso en los tinacos de mi casa, ¿no? Con donde está el depósito de agua y las tuberías que vienen bajando, ¿no? Uh-huh. Ponemos el tinaco arriba, ¿no? Para que fluya el agua hacia todas las tuberías. Pero lo que estamos haciendo es, aquí en este ejemplo, el tinaco serían los papás o los abuelos, ¿no? Los ancestros. Y las tuberías serían ese canal por el que fluye la energía que tiene que recibir cada quien. Y lo que estamos haciendo hoy día, los hijos, es que tenemos una manguera en la mano, ¿no? Y quiero echar agua a la tubería que va al tinaco. Y estoy echando agua a la tubería que va al tinaco y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo reciben? Yo que me la paso dándole a mis papás y no me agradecen y no lo reciben. Pues no, No no, es así. no es así. No es así. A ti no te toca darle a tus papás, ¿no? Y ahí hay, bueno, algo que para mí hace sentido y que es que nuestro corazón tendría que estar lleno de papá y mamá, ¿no? O sea, porque viene de papá y mamá. Mi papá a la derecha, mi mamá a la izquierda, no sé ahí cómo se vea, pero bueno, mi derecha es esta, aquí está papá, mi izquierda es esta, aquí está mamá, ¿no? Ajá. O aquí, ellos me proveen y ellos tendrían que llenar mi corazón. Pero resulta ser que mis padres pues no llenaron mi corazón porque mis papás estaban atendiendo a sus papás. Estaban queriéndole dar a sus papás y llenar los huecos de sus papás. Uh-huh. Entonces mi corazón no lo llenaron. Entonces yo tengo un hueco en mi corazón, ¿no? Y entonces llegan mis hijos y yo quiero que mis hijos llenen mi hueco. Uh-huh. Pero es como en las matemáticas, ¿no? En los conjuntos. Es un hueco de papás, no de hijos. Hijos. Ajá. Así es que ese hueco de papás jamás en la vida, nunca será llenado con hijos, porque son excluyentes, ¿no? ¿Se acuerdan los conjuntos de manzanas y los de peras? Uh-huh. Y no había Yeah. forma de que pusieras peras en las manzanas, Uh-huh. no. Entonces, mi corazón, mi agujero de corazón de papás, no hay forma alguna que pueda ser llenada ni por amigos, ni por hijos, ni por sobrinos, ni por hermanos, ni por pareja, Uh-huh. ¿no? ¿Ok? Entonces,
por eso, precisamente por nuestro gran hueco de corazón que todos y cada uno de los seres humanos de este planeta hoy por hoy tenemos, por eso es que necesitamos ir a terapia. Todos. Porque solo en un proceso terapéutico es que yo me puedo convertir en mi propia madre, en mi propio padre, y entonces yo puedo sanar ese hueco. Claro. Sí, yo siempre he dicho que para mí el proceso terapéutico lo que me permitió fue darme cuenta y en verdad llenar ese hueco y darme cuenta de que soy amada incondicionalmente por mis padres, ¿no? Por los padres aquí adentro de mi cabeza, principalmente, y también aprender a ver eso en las manifestaciones o en las conductas de mis padres allá afuera, ¿no? Porque también hay como que distinguir, ¿no? O sea, una cosa son los padres reales, las personas independientes y separadas de nosotros, y otra cosa es la representación interna que nosotros tenemos de papá y de mamá, ¿sí? Los que nos faltan son los segundos. Exacto, exacto. Pero eso no, ese es un proceso que no lo puedo hacer yo sola. No. No hay forma de hacerlo yo sola. No, o sea, porque es eso, es una representación en la psique. Exacto. Que alguien más me la tiene que reflejar, ¿no? De hecho, el terapeuta en ciertos momentos de la terapia se convierte en ese papá-mamá, ¿no? Para poderlo regresar. Claro. ¿No? Porque ya que yo lo integre. exacto, ¿no? Por eso se sana a través de la relación terapéutica, ¿no? Porque es la experiencia con una nueva relación con determinadas reglas, digamos, lo que permite, ¿no? En la medida en que el terapeuta va ocupando los distintos roles, digamos, ¿no? Porque es como un pizarrón en el que se le proyectan las distintas representaciones internas que uno tiene, ¿no? Pero bueno, básicamente, que bueno, esto no lo dice, o bueno, no se lo he escuchado a ningún terapeuta, pero se lo escuché a un dramaturgo, será un novelista que se llama James Joyce. Creo que es en esta novela que no tiene puntuación, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que él dice, ¿no? Que uno no puede lograr nada en la vida si no cuenta con la aprobación de papá y de mamá. ¿Sí? Pero no estamos hablando de los padres externos, ¿sí? Estamos hablando de la representación interna que tú tienes de papá y de mamá, aunque papá y mamá ya no estén vivos. Ellos viven adentro de ti porque tú tienes una representación interna de ellos. Así es. Por eso, hacer el ejercicio de una constelación familiar para ver esto. Exacto. Es otra vez el eco. El de ver mi papá y a mi mamá y cómo era yo para ellos es muy interesante e importante, porque me puede quitar muchas telarañas de la cabeza con respecto a mi relación con ellos y de si en algún momento no me sentí querida o lo suficientemente querida, ¿no? Y es cuando cosas tan fuertes como entender que un padre o una madre a veces solo pueden estar ahí para darte el regalo de la vida y no para nada más, ¿no? Y porque muchas personas se quedan atoradas en, ay, es que mi papá nos abandonó y nos dejó a merced del mundo, ¿no? Pero ese padre solo sirvió para dar el regalo de la vida y ya eso es grandioso. Sí, pero entonces, como no he podido procesar el enojo que me produce haber tenido ese padre, ¿no? Tengo que procesar el enojo. ¿Sí? Tengo que atravesar ese enojo, ese odio, ese resentimiento. Tengo que atravesarlo, ¿no? De la mano de alguien que me acompañe a hacerlo, porque es muy doloroso, para poder llegar a ese punto de reconciliación.
para poder llegar a ese punto en el que limpio la tubería y permito que fluya la vida, el regalo de la vida, ¿no? Porque sean los peores padres del mundo, me regalaron la vida. Punto, se acabó. Pero no puedo recibir ese regalo si estoy resentida, ¿no? Resentida, darme cuenta, porque muchos se quedan en la fantasía de, no, yo fui muy feliz en mi infancia y todo fue perfecto. No. Por lo menos en el planeta que vivimos hoy, en las condiciones que vivimos hoy, eso no sucede, ¿no? Eso no hay forma. Entonces, solo atravesando eso puedo llegar a la reconciliación y luego a partir de eso también puedo tener una vida espiritual. Claro. Porque si no, no puedo. Porque mis padres son los representantes del Ser Supremo, de cualquier Dios o de como lo quieran llamar. Claro, entonces si yo no tengo una buena relación con mis padres, no puedo establecer una relación con un ser superior, llámese Dios o como lo quieran llamar, ¿sí? A quien yo puedo confiar que tiene la capacidad de sostenerme. Sí. Así es. Pero entonces por eso son como en este proceso de crecimiento y de desarrollo personal y espiritual, el trabajar nuestros asuntos familiares, en nuestra historia de vida, en la familia, nuestras emociones, nuestros pensamientos y conductas repetitivos, ¿no? Para poder sanar y llenar el hueco de papá y mamá, es prerequisito para poder conectar con la divinidad. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo? Bueno, que es el mensaje que queremos transmitir en este programa, ¿no? Por eso Restaurando al Ser hablamos de la parte biológica, o sea, poder entender cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? De la parte psicológica, de cómo funciona nuestra psique, ¿no? Nuestras relaciones, ¿sí? Y nuestras percepciones, la concepción que nosotros tenemos del mundo, de la realidad de la vida, para poder, vamos, de manera no lineal, pero al final de tiempo simultánea, poder sentirnos y vibrar en unión con la divinidad, ¿no? Y esos son las tres elementos, ¿no? Los tres fundamentos de este programa, ¿no? De la restauración del ser. Y también por eso es que nuestro acercamiento a la terapéutica de leyes biológicas específicamente también incluye todo esto, ¿no? O sea, el sistema familiar, Claro. la psicoterapia individual, las terapias energéticas, ¿no? O sea, todo el conjunto, porque solo así, la parte espiritual, por supuesto, ¿no? Porque solo así se va a poder llegar a que tengamos un ser humano restaurado, ¿no? Sí. Claro, claro, ¿no? Y como decía hace rato Eugenia, o sea, al final del día, la representación del sistema familiar que se lleva a cabo en las constelaciones nos permite poner en la mesa, ¿no? Esas dinámicas no habladas para que la conciencia, ¿no? Las pueda ver. Porque están en el inconsciente, son energías que están ahí, que están flotando, pero que no las ves hasta que de repente no te las representan, ¿no? Y entonces cuando tu mente consciente dice, ah, caray, eso es lo que está pasando, que es hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Solamente entonces ya tengo un algo claro que tomar y decir, ah, ok, entonces esto, ahora voy a ver qué hay acá adentro, ¿no? ¿Sí? Pero antes esto podía estar ahí y tú no lo veías. Entonces, por eso las constelaciones familiares pueden resultar una excelente
intervención de apoyo para un proceso terapéutico individual. Así es. Así es. O sí, o de grupo también, ¿no? O sea, poder intercalar, Uh-huh. o inclusive dentro del contexto de una terapéutica energética, ¿no? Uh-huh. Si tú estás en un proceso de Reiki, por ejemplo, de sesiones de Reiki, ¿no? Y le sumas una terapéutica individual y le sumas una constelación familiar, uff, ¿no? O sea, Sí, claro. ya vas con todo, ¿no? Vas con Claro. todo en el paquete. Pero fíjate, esa es la estrategia para esos que quieren avanzar rápido, ¿no? Pero que van a terapia y después de 3 sesiones dicen, es que no me sirve para nada, ¿no? Güey, y ya hiciste las otras 2 cosas de manera simultánea, por lo menos durante 3 o 6 meses. O sea. Exacto, esa también es, ¿no? O sea, también hay que darnos cuenta de cómo estamos. La idea de los sistemas, del funcionamiento de sistemas, es darnos cuenta que la familia como representante del sistema más pequeño, Uh-huh. pero con sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas, ¿no? Entonces el sistema familiar está dentro de un sistema social, político, económico, que va dictando una serie de cosas, ¿no? Medios de comunicación que van dictando una serie de cosas que yo me las creo y que entonces no me permiten poder avanzar porque hoy por hoy los medios dicen que todo es rápido, todo para mañana, ¿no? O sea, que si mañana no estás bien, ya no, ¿no? Y que eso es lo mejor, ¿no? El mayor ejemplo de esto que de verdad es choqueante es XL3 en un 2x3, ¿no? Sí. O sea, Sí, si tú tienes una gripita que es resultado de un proceso shock de biológico. shock biológico de ya estar hasta el gorro y necesitas un descanso y tu cuerpo dice, ¡a descansar! ¿No? Y te tumban en la cama con una gripita maravillosa que te va a restaurar. Ah, no, pero el sistema dice que eso es pecado. Quedarte en tu cama descansando y no ir a trabajar o no ir a la escuela es pecado. Entonces, por eso tengo la pastillita mágica, ¿no? Que si te la tomas en un 2x3, ya estás activo y productivo, ¿no? Y no te estás dando cuenta que estás cayendo en las redes de un sistema que, que no conviene. Sí. Así es. Bueno, creo que ya hemos llegado al final del programa. Tenemos por ahí algunos comentarios más. Pues bueno, Blanca que nos hizo la pregunta, gracias, saludos. Vicky, las constelaciones equivalen a un año de terapia, sin embargo, el proceso terapéutico lo complementa para aceptarlo e integrarlo. Claro. Sí, yo un año, para mí un año no creo, tal vez unos 6 meses sí, pero la idea es que tú vas con un tema muy específico a la constelación. Entonces, claro, ese tema queda pues resuelto en la parte que se puede, que te es permitido resolver en ese momento. Uh-huh. Claro, o sea, las constelaciones son un catalizador, pero de ahí a decir que sustituyen un X tiempo en un proceso terapéutico individual, yo no me atrevería a decir eso. Pero Así, bueno, así tan, o sea, tal vez te podría aceptar decir con un año en ese tema específico, uh-huh. pero ese tema va a dar para muchos otros temas, ¿no? Porque Claro. es como las facetas de un diamante, ¿no? Uh-huh. Una faceta la solucioné, pero quedan El resto. 1000 facetas más, ¿no? Por resolver. Adriana, hola Adriana.
Una lectura de oráculos, sí, claro, por supuesto. Nos viene muy bien siempre. Sumamos muy bien con una lectura de oráculo. Bueno, y además decir que ahora la lectura de oráculos ya no es como antes. Bueno, sí, sigue existiendo lo que nos han planteado de la lectura del tarot como un pronóstico para leer el futuro, ¿no? Y eso, bueno, seguirá existiendo, creo que más como un juego que otra cosa. Pero hoy hay ya técnicas, sobre todo Jodorowsky, que se ha dado la tarea de hacer esto muy, muy terapéuticamente, ¿no? Hay una psicoterapia basada en la lectura de cartas, ¿no? Porque se une mucho a la terapia de arte, ¿no? Porque la carta finalmente es simbólica. Claro. Habla, la carta, el simbolismo de la carta habla, y por eso es que se lo podemos agregar, claro, como una herramienta más a todo el proceso completo. Me encantó su exposición, muy clara, de gran ayuda, gracias. Gracias, María Silvia. Gracias. Adrián, otra vez, besos, muy buen programa, gracias, gracias. Larisa, ¿me importa si no voy con un tema específico? No, en realidad puedes llegar y se va a desvelar algún tema en tu participación, ¿no? Conforme tú vayas participando en los temas de los demás, seguramente se te develará un tema para ti. Claro, porque además siempre hay que recordar que cuando somos guiados a un tipo de intervención terapéutica, el que sea, es eso, somos guiados generalmente por nuestro ser superior. Entonces, aunque tu mente consciente no sepa, tu ser superior sí sabe por qué te llevó a esa constelación. Exacto. No te preocupes, se va a encargar de que te des cuenta. Y ni siquiera tienes que participar como tal, o sea, igual eres invitado a acompañar a alguien a una constelación y solamente estás de observador y de todos modos estás trabajando un tema tuyo. Claro. Así es. Bueno. Muy bien, chicas, pues un placer como siempre compartir este espacio con ustedes. Claro. Y bueno, recuerden, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, aquí en Facebook, en Meditation, por supuesto, en el sitio de Restaurando al Ser. Y bueno, los invitamos a que le den like a nuestros videos y a nuestros canales también en YouTube. Porque luego se nos olvida, la verdad, pedirles eso, pero creemos que es importante para que esta información, compartir, llegue a más personas. Entonces, si nos pueden seguir en Restaurando al Ser en YouTube, por supuesto, y en Meditation, y darle like a nuestros videos, porque bueno, lo que hoy charlamos aquí se está grabando y se va a publicar en la plataforma de YouTube también. Y tenemos un canal también de Restaurando al Ser en Telegram, y nuestro sitio web de restaurandoalser.com, donde también van a encontrar ahí programas anteriores que hicimos durante 2019 y 2020. Ok, ¿algo más? Nada más, pues a crecer, y cualquier apoyo que necesiten, por favor, no duden en consultarnos, cualquier cosa que necesiten, consúltenla, ya nosotros les podremos guiar por dónde. Así es. Nos pueden, por supuesto, enviar mensaje a través del sitio de Restaurando al Ser, o si quieren una consulta de 5 leyes biológicas, al teléfono de la doctora McCarthy. Doctora McCarthy, por favor. 55 51 06 79 32. Ok. Bueno, muchísimas gracias, es un placer, y bueno, somos Restaurando al Ser, donde te acompañamos de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional. Buenas tardes.